Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con lo destacado del día. El presidente Daniel Noboa derogó 5 decretos ejecutivos referentes a indultos presidenciales a personas privadas de la libertad, que cumplían determinados requisitos y que fueron suscritos por el entonces mandatario Guillermo Lasso. Cabe precisar que la derogatoria no afecta a las personas privadas de la libertad que cumplieron los requisitos de dichos decretos ejecutivos hasta la fecha de su expedición. En más noticias, así fue el momento histórico en el que el presidente Trump y el vicepresidente Vance llegaron juntos a la oficina oval de la Casa Blanca por primera vez. Wow. This is J.D. Vance's first time to step into the Oval Office. It's incredible. This is incredible. Bueno, voy a actuar como he venido actuando durante todos estos casi 2 años, ¿no? De forma transparente, ética, apegada a la Constitución y a la ley. Dijo Yadira Saltos tras ser posesionada como nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si desean mantenerse informados con estas y más noticias, no olviden de suscribirse a nuestro canal. En lo internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este miércoles que Nicolás Maduro aprenda a perder unas elecciones y que deje el poder. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así decimos los demócratas, y el 28 de julio del 2024 el pueblo venezolano eligió. Y eligió por las actas que lo han mostrado mundialmente a Edmundo González. En consecuencia, el señor Maduro no es presidente legítimo ahora en Venezuela. Creo que la OEA y los organismos internacionales, y ahora que hay una esperanza en que la posición de Trump, ¿qué va a pasar con Venezuela?, es que tiene que dejar el gobierno Maduro y dejar al pueblo venezolano en libertad con su presidente Edmundo González. Terminamos con Fernando del Rincón, reconocido periodista que arremetió contra Luisa González por no definir su postura ante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal para mantenerlos informados de las noticias destacadas del día. No se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador, si estuviera en manos de Luisa González, a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatoriano, cómo cerramos un año con 6.910 muertos, cómo son los niños asesinados y la primera causa de muerte de niños y jóvenes en Ecuador es por los asesinatos y la segunda causa de muerte de ellos es por el suicidio. Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela. Venezuela pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo como les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Nosotros partimos del hecho de que en Ecuador se vive una dictadura. Tenemos... Candidata, yo lamento más que se pierda el tiempo de no hablar de Ecuador cuando lo que está en juego aquí es precisamente una democracia. Cuando alguien pretende ser la presidenta de un país y no puede fijar postura
ante un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el peligro y por qué esto atañe a Ecuador? ¿Y por qué una candidata debería fijar una postura? Porque si usted solapa este tipo de comportamiento, si usted solapa unas elecciones cuestionadas, si usted solapa y no fija postura ante violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos de su mandato? Esto es de Ecuador, esto es importante para Ecuador, porque tener a una mandataria que no pueda fijar postura sobre un régimen que ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional y no pueda usted condenar las presuntas violaciones a derechos humanos, el presunto fraude electoral cometido en Venezuela, si usted no puede fijar postura ante eso, entonces, ¿qué le puede esperar a los ecuatorianos? Que usted adopte las mismas figuras porque para usted no representan una violación a todas luces de la democracia, siendo una demócrata, de la protección de los derechos humanos, siendo una candidata a la presidencia. Yo lamento mucho que no pueda hacer esto abiertamente y transparentemente. ¿Por qué?